Bueno, Silvia, vamos raudamente a tu columna que se nos ha ido un poquito el tiempo. Bueno, sí, la verdad que he estado en movimiento estos días porque, bueno, ayer fueron las elecciones municipales acá en todo el país y, bueno, eso convocó a que estuviéramos un poco pendientes de los resultados. Algunos que ya esperábamos, como el triunfo del Frente Amplio de Montevideo y en Canelones, que son dos departamentos de los más poblados del Uruguay, y que son además dirigidos por la Intendencia Frente Amplista. Montevideo hace más de 30 años y Canelones hace 20 años, un poco más de 20 años. Es decir, que ha habido una constante aceptación de los votantes en estas dos intendencias. Y después, bueno, había algunos otros resultados que se discutían que iba a pasar. En realidad se dio más o menos la lógica, que fue el triunfo del Partido Nacional en 13 de los otros departamentos del interior. En el 14, en realidad, ganó lo que llamamos la coalición, que es la coalición del Partido Nacional con los otros partidos de derecha. Así también votaron en Montevideo y en Canelones, bajo ese nombre, coalición, todos juntos. Y después hay 3 intendencias de Montevideo, y hay una del Partido Colorado, que también tradicionalmente es el departamento Rivera, que hace años que el Partido Colorado gana allí, y después el departamento de La Valleja, que está todavía en discusión, está en un empate absolutamente técnico entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, y ese se va a definir con los votos observados, porque es así, cabeza a cabeza. Un departamento que es rarísimo que haya votado también el Frente Amplio. Generalmente no votaba ahí en el Frente Amplio allí, pero bueno, se ha dado esto, que es como algo raro. Y bueno, ese más o menos ha sido el panorama, y hemos estado un poco ahí en el seguimiento de las noticias. Pero la verdad que estos días estoy contenta de poder compartir con los oyentes esta cuestión de los poetas revolucionarios que aparecen en ese libro de poesías truncas, porque estoy conociendo una parte de la literatura de América que es bastante ignorada, que yo no conocía mucho tampoco, y bueno, haberme puesto a relevar esos nombres y poder compartirlos con la audiencia en estos tiempos tan desangelados, dijera una amiga mía, como los que nos toca vivir. Conocer estas vidas, estas luchas y estas hermosas y humanas poesías reconstruyen un poco la esperanza, nos dan fuerza, vigor para seguir en la lucha. Y hoy voy a presentarle un poeta peruano, nacido en el bellísimo recinto de Miraflores, en Lima, en 1942, que se llama Javier Heró. Para empezar a conocer a este poeta, recurrí a la visión de sus compañeros, poetas de la generación del 60, para quienes Heró es un símbolo de la lucha política y social, al mismo tiempo que un joven lleno de inocencia y de candor, que luchó como guerrillero, fiel a sí mismo y muy entregado a los demás. Un joven sencillo, de gran talento, que encontró la muerte a temprana edad en un escenario que él describiría de manera premonitoria en uno de sus poemas, el poema Recuento del Año, donde en un fragmento dice: no tuve miedo de la muerte, no pude sembrar el amor como quería, recogí algunas frutas caídas y supuse que al final moriría alguna tarde entre pájaros y árboles. Y precisamente el 15 de mayo de 1963, cuando había regresado a su país desde La Paz, Bolivia, para librar, según sus propias palabras, la guerra contra el imperialismo,
como integrante del ELN, una bala perfora el cuerpo de Javier Heró en medio del río Madre de Dios, frente a la ciudad de Puerto Maldonado. El poeta tenía 21 años. Con otros compañeros había ingresado con armas al país desde Bolivia. Y bueno, yo les invito a escuchar una canción de Chabuca Granda, que escribe un tema homenaje a Javier Heró, que se llama Las flores buenas de Javier. Contestas a mi sombra, ¿qué piensas de la muerte que te dimos y el frío? La sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudiera suplicarte tan fuerte que volviera desde un triste taller, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Ay, deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me prometen tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Ay, hermano, si pudiera suplicarte tan fuerte que volviera desde un triste taller, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Ay, deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me prometen tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Bueno, la infancia de Heró transcurre en el seno de una familia que era numerosa. Él es el tercero de 6 hermanos, pero una familia acomodada. Él ingresa al Colegio de los Sagrados Corazones, pero casi inmediatamente ingresa a un colegio inglés, el Colegio Inglés Markham, que va a ser muy importante en su vida porque le va a acercar a una cantidad de poetas también de la lengua inglesa, que van a ser sus referentes en cierta medida. Allí en ese colegio hace toda su secundaria y obtiene el segundo premio de su promoción y el primer premio de su promoción en literatura. Y también, bueno, era un muy buen deportista, según cuentan, un ávido lector, y se conservan algunos escritos de él de esa etapa adolescente, en la que tenía una serie de, por ejemplo, una selección de recortes de crítica literaria sobre distintos autores, sobre César Vallejo, sobre Eliot, sobre Proust, sobre Rimbaud, es decir, que era alguien que realmente leía mucho. Ingresa en 1958 a la Facultad de Letras en la Universidad Católica del Perú con el primer
con el primer puesto, es decir, con el mayor puntaje en el concurso de ingreso. Este mismo año ocupa una plaza de profesor en el Instituto Industrial número 24, donde va a dictar 2 tipos de cursos, castellano por un lado e inglés por el otro. En 1960 publica sus 2 primeros poemarios, El río y El viaje, y recibe un premio por uno de estos trabajos, el premio al poeta joven del Perú. Luego ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos a estudiar Derecho. A él no le interesaba para nada estudiar Derecho, lo hace por presión de su padre, que quería que estudiara algo de lo que pudiera vivir. Y bueno, en San Marcos le sirve igual porque él frecuenta allí a nuevas amistades, se relaciona con los círculos literarios de la ciudad y va a trabajar también en esos años como profesor de literatura en un colegio secundario. Muy preocupado por los temas sociales, a pesar de provenir de, como decíamos, de una familia relativamente acomodada, en 1961 se integra al Movimiento Social Progresista, que era un partido de tendencia socialdemócrata, y como integrante de ese partido participa de una cantidad de manifestaciones, entre ellas, tal vez la más recordada, es el repudio a la visita de Richard Nixon, que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos y que viaja al Perú, recorre parte de América y entre ellos al Perú. Y bueno, poco tiempo después, Heró viaja al Foro Mundial de la Juventud, que ese año se realizaba en Moscú, en representación de este partido. Y permanece 15 días en la Unión Soviética, aprovecha para conocer algo de Asia y recorre Madrid y París. En 1962, ya estaba de regreso en Perú, renuncia al movimiento social progresista con una carta en la que dice qué es lo que lo motiva, y dice textualmente: me motiva la falta de una ideología coherente, es el planteamiento falso de este llamado socialismo humanista lo que está condicionando toda la marcha del movimiento y que lo lleva a una praxis equivocada. Yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. Y la verdad, Daniel, que cuando leí esta carta sentí que este comentario podría ser dedicado a unos cuantos dirigentes políticos actuales que se sacan bandera de revolucionarios y bueno, y no hay solo que decirlo ni haberlo sido, sino que es una actitud que uno debería mantener permanente. Y el candidato progresista de la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama el gordo? Santoro integra el grupo de legisladores de apoyo al Estado de Israel, en pleno genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, él agrega en esa carta que bueno, que de ahora en adelante me enrumbaré por la ruta definitiva donde brilla esplendorosa el alba de la humanidad. Bueno, va a recibir una beca para seguir estudios de cinematografía en Cuba, y ese viaje él lo recuerda en un poema que se llama Partida, y que ese poema comienza con un pedacito de un vals tradicional de Perú que se llama el Vals Melgar, que dice: partir por mi patria sometida y por ti mi bien. Y bueno, y el poema dice: un día me alejé de casa, dejé a mi madre en la puerta con su adiós mordiéndome los ojos. Mi hermano, el pequeño, no comprendía nada y creía que volvería pronto. Yo sabía que ese viaje era para mucho y por eso abracé bastante a mi padre y saludé futuros matrimonios de mis hermanas. El carro ya partía, me fui, me marché, me largué rápido de casa, cumpliendo amenazas pasadas que yo profería. No quise despedirme de Amaranta, porque el tiempo del amor no vuelve más. Yo lo sabía, y así, entre amargura y desconsuelo, me marché una tarde, abandoné todo, mi patria, mi país, mi casa, el mundo que a escondidas miro, y así llegué a La Habana, recordando episodios transcurridos entre cantos y risas. Bueno, y ahí en Cuba recorre distintas ciudades, entre ellas Camagüey, Santiago de Cuba, bueno, la mítica Santa Clara, se matricula en la Universidad de La Habana como estudiante de literatura
y comienza a participar en círculos de estudio de literatura y también de gente de cine, ¿verdad? En el año 1962 recordemos que hay un golpe de Estado en Perú, el golpe de Estado del general Pérez Godoy, y el poeta desde Cuba dice que ese es el momentáneo, es el destino momentáneo de América, y le escribe a su madre: vivo ahora en un país libre y tú en un país explotado. Recuerda tú, recuerden todos que mi cariño y mi amor crecerán siempre, que nada ni nadie nos podrá separar aunque estemos lejos, y que algún día nos reuniremos para cantar y llorar juntos, para abrazarnos y querernos más. Y que yo siempre seré el niño a quien tú tuviste en brazos, aunque haya crecido por este tiempo, un tiempo que avanza y destroza los años, pero no destroza los recuerdos. Bueno, él tiene una de las imágenes más frecuentes en su poesía, es el río, que para el poeta es como, el río es como vida, ¿verdad? A veces se mueve en una forma turbulenta y llena de riesgos, como él va a asumir en su vida, y en otras va por el cauce tranquilo, plácido. Y en su primer poemario, ese poemario que se llama El río, tiene un largo poema, que es el más importante, en el que, bueno, habla del río como si fuera la vida, en donde uno nace, se desarrolla y muere. En mayo de 1963, en la ciudad peruana de Puerto Maldonado, en la primera fase de organización del ELN, un grupo de peruanos, entre los que se encontraba Javier Heró, viajaron a La Paz, Bolivia, y desde allí cruzaron la frontera con Perú para establecer unidades guerrilleras en los departamentos de Cerro de Pasco, Junín y Cusco. En ese momento, en esos departamentos había una cantidad de movimientos campesinos que estaban batallando por la tierra. Los guerrilleros peruanos no llegaron a su destino, sin embargo, porque esta vanguardia fue sorprendida por la policía en la ciudad fronteriza peruana de Puerto Maldonado. Hay que recordar que esta acción estaba enmarcada en el Plan Continental de Guevara, ¿no? Que tenía como centros Bolivia, Perú y después la Argentina. En la noche del 14 de mayo de 1963, en Puerto Maldonado, Javier Heró, junto con otros 6 compañeros, tienen un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana mientras eran trasladados bajo custodia. Y en dicho enfrentamiento, uno de los detenidos logra disparar contra uno de los policías y bueno, se produce un caos y Javier y uno de sus compañeros se pueden escapar. Toman la carretera, después se internan en el monte, allí cerca del río Madre de Dios. Pero en la madrugada del 15 de mayo, cuando Javier y su compañero intentaban continuar su vida navegando en una chalana por el río, se encontraron nuevamente con los policías que los perseguían y que con unas ráfagas de ametralladoras los agentes policiales mataron a estos 2 compañeros. En total 19 balas Dundum fueron las que recibió el cuerpo de las Dundum son las de Punta Hueca. Sí, son esas que abren la... Destrozan todo lo que... el cuerpo. Todo. A eso se refería en la canción Chabuca cuando decía que miraba a su costado, porque tenía una de las heridas más grandes en uno de sus costados. Bueno, el padre del poeta escribía entonces: mi pena, con ser insondable, se ha agrandado más aún al saber que mi hijo, que había ido allí urgido por un ideal, arrostrando los más graves peligros como el más absoluto desinterés, había sido víctima de una cacería inhumana. Una bala explosiva había abierto un boquete enorme a la altura de su estómago y muchas balas más se habían abatido sobre el cadáver de mi hijo, que con sus 21 años y sus ilusiones había tratado de hacer una incitación para que cesen los males que, según él, debían desterrarse de nuestra patria. Una patria que Heró consideraba una patria hermosa y por la cual estaba dispuesto a dar la vida. Escuchémoslo en sus propias palabras a través de una poesía que se llama Palabras de Guerrillero, pero la vamos a escuchar musicalizada e interpretada por un cantautor uruguayo, Héctor Numa Moraes.
que mi patria es hermosa como una espada en el aire, y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro, el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado. El trigo y la tierra son nuestros y para siempre nos pertenecen. El mar, las montañas, los pájaros y el mar, las montañas y los pájaros y el mar, las montañas y los pájaros, porque mi patria es hermosa como una espada en el aire. Yo hablo y la defiendo con mi vida. Junción, buena conjunción. Sí, del sí. Poeta y el cantor. Tú sabes que yo creí no conocer a Heró, pero cuando empecé a leer sus poemas y encontré me acordé de esta canción que formaba parte de un disco que en el Uruguay fue emblemático en la década por el 70, en el 71 creo que es el disco, que se llama La Patria Compañero. Y bueno, la busqué la canción porque me parecía maravillosa. Y bueno, para terminar con esta historia, me parece que hay un comentario que hace el propio Heró en 1962 en uno de sus versos que quizás ya presentía que moriría luchando por sus ideales, y dice así: no sé qué pasará conmigo y mis hermanos en la lucha, pero supe vivir y morir como hombre digno, queriendo respetar y salvar al que todo lo sufre, queriendo abrir nuevos soles salvadores. Así que Javier Heró no se ha desvanecido en la oscuridad de la muerte, perdura en su poesía que inspira a pensar en un tiempo mejor. En la tumba definitiva de él, que está en Lima, su lápida recoge un pedacito de uno de sus poemas que recuerdan aquellas flores buenas de las que hablaba Chabuca Granda, y dice: he vuelto, dormí un largo año, descansé y estuve muerto, pero gocé de abril y de las flores blancas. Muy lindo. Me parece que es el mejor final para contar la historia de Heró. Bueno, el recuerdo de Heró, que yo lo pronunciaba como lo leía, me trae recuerdo de Harry Villegas Pombo, que me habló de él, de Puerto Maldonado y todo eso, como una persona muy cercana a todos esos hechos, que de hecho era muy cercana, y uno de los motivos por los cuales se decide no llevar adelante la guerrilla en Perú, sino en Bolivia, es estos hechos que has contado vos ahora, Silvia. Mira qué interesante. Eso no lo sabía, lo de Pombo no. Eso me lo dijo él. Hablamos un ratito nomás, pero bueno, es una figura importante y esas conversaciones cortas, pero te dejan mucho. Sin duda, sin duda. Bueno, terminamos el programa de hoy, lunes 12 de mayo, 12 y 7, 19. Nos acercamos a las fechas del 25 de mayo, 29 de mayo, acá son fechas muy importantes en nuestra historia. Aquí el 20 de mayo, que es la marcha del silencio, la marcha por los detenidos desaparecidos.
que conmemora la fecha de la muerte de Gutiérrez Ruiz, Selmar Michelini y Huitelao y Barredo en Argentina, que fueron asesinados en la Argentina.